Y es siempre, no sé si es siempre un reto decirlo así, pero alguien decía el domingo que el púlpito impone, ¿no? Yo pienso que sí que impone, pero también traer la palabra del Señor, exponer la palabra del Señor, es algo que a mí me da muchísimo respeto. Y bueno, pido al Señor que pueda conducir este momento y que me permita poder transmitir aquello que Él ha puesto en mi corazón. Bueno, muchas gracias a Geli por el himno que has puesto. Fíjate que esta mañana cuando estaba hablando contigo, estaba en el cole y justo tenía que entrar cuando me estabas escribiendo y dije, ay, se me ha olvidado decirle a Geli que por favor si puede poner el himno de oh, qué amigo nos es Cristo. Y no te lo dije, pero al final lo has puesto. Así que muchísimas gracias. Es un himno que yo llevo toda esta semana y la semana pasada pensando, bueno, y parte de la semana pasada pensando en este himno, ¿no? Cuando dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Y luego hay una parte que dice que Él quiere que llevemos todas nuestras peticiones, no me acuerdo exactamente cómo es, pero que le llevemos todo a Él en oración. Si te sientes débil, si estás cansado, dícelo en oración, ¿no? El tema de esta noche es sobre la oración. Y nunca mejor dicho, estamos en una reunión de oración y vamos a hablar de la oración. Antes que podamos seguir, antes de seguir, me gustaría, Juan Antonio, no sé si podrías hacer unos grupos. Hermanos, lo siento que os voy a mandar otra vez a los grupos. La meditación de hoy va a ser un poco distinta a lo que solemos tener normalmente. Y Juan Antonio, si podías, te he enviado unas preguntas, no sé si lo has visto. Vale, si nos puedes enviar no sé, a 3 grupos o 4, no sé, depende de cuántos seamos. Y cuando estemos en los grupos, me gustaría que podamos responder a estas, me parece que son 3 preguntas, que podamos responder a esta pregunta. Si hay tiempo, no sé si con 5 minutos cada, bueno, sí, más o menos 5 o 7 minutos nos podrías poner, Juan Antonio. Y sí, estas, Juan Antonio. Entonces, cuando estemos en los grupos, intentemos poder responder todos a estas preguntas. Quizás no respondamos a todas, pero por lo menos que cada uno de nosotros pueda responder a una o 2 preguntas. Si nos da tiempo, pues respondemos todos a todas. Si no, pues que cada uno por lo menos pueda responder a una pregunta. Y después de 7 minutos nos vemos aquí otra vez. Bueno, David estaba a punto de leernos un himno y bueno, me gustaría que, por el tiempo no ha podido leerlo en el grupo, pero aquí sí que me gustaría que lo pudiera leer. David, cuando quieras. Es un himno que responde prácticamente a las 3 preguntas que nos ha hecho Mila. Algunos lo conocéis, porque es de nuestros himnarios azules antiguos, y Areli, aunque no ha sido de nuestra congregación, seguro que también lo conoce. Es dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Es un motivo por el cual oramos, por elevar nuestro corazón al Padre Celestial. O cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. También habla de nuestra experiencia, del por qué oramos. Dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición. A Dios que escucha con piedad, por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Y luego ya al final, un poco en la línea de Pablo, ¿no? Cuando dice que veamos de una manera completa ya lo que se en parte se acabará, ni todo pasará, dice dulce oración, y aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré las puertas francas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Muchas gracias, David. Yo elegí de este tema porque, bueno, he estado en el grupo que he estado ahora mismo. Las respuestas han sido buenísimas. No sé si solo les pasa a los jóvenes, porque antes de traer este tema aquí lo he
compartido con algunos amigos, ¿no? Preguntándoles acerca de la oración. Y bueno, creo que las respuestas, no sé si también quizás será por la experiencia, ¿no? Pero muchos decían que, ¿qué espero cuando estoy llorando? Y me decía uno, Mila, ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, cuando yo me presento delante de Dios en oración, espero que me escuche y espero que me responda. En verdad, una parte de nosotros, aunque sí que es verdad que cuando estamos orando esperamos que se cumpla la voluntad de Dios, ¿no? Pero es verdad que una parte de nosotros también espera que el Señor nos responda. O no sé si es solo a los jóvenes que les pasa eso, no sé si a vosotros os pasa también, de cuando vamos a orar, sí, Dios, yo sinceramente quiero que me respondas. Y si me puedes responder mañana o esa misma tarde, mejor. Aunque no debería ser así, porque el Señor responde en su momento y Él hace las cosas según su voluntad. Pero nuestro deseo, somos seres humanos, sabemos que nos acercamos a nuestro Padre y queremos que nuestro Padre nos responda, y si nos responde ya, pues muchísimo mejor. Entonces, quiero hacer otra pregunta y quiero que respondáis, ¿eh? No pasa nada, os he dicho que va a ser un poco diferente. Si alguno quiere decir algo, pues pone el micro y le escuchamos. ¿Os habéis sentido alguna vez en esos momentos que os estáis sintiendo tan mal y os acercáis al Señor o tenéis una petición que lleva muchísimos años, que Señor, te pido por eso, te pido, y parece que Dios no está respondiendo a esta oración? ¿Os habéis sentido frustrados pensando que el Señor no os está escuchando? Bueno, en cierta medida sí. En cierta medida sí, pero solo en cierta medida. Solo en cierta medida. Porque a nosotros nos ha ayudado mucho con el tema de nuestro hijo Pablo, el libro de Job, en este tema. No por el resultado final, sino por la cuestión de fondo que el libro plantea. Y la cuestión de fondo que el libro plantea es ni más ni menos que la siguiente. Dios precisa de seguidores suyos que le sigan, y no solo por el interés o no solo por el cúmulo de bendiciones de esta tierra. Esa es la acusación predilecta de Satanás frente a Jehová, cuando le dice, pruébale, o sea, retírale las bendiciones, pruébalo y verás cómo termina maldiciéndote. Pues eso es algo que ninguno de nosotros deberíamos perder de vista. No es fácil, evidentemente no es fácil, pero es algo con lo cual debemos contar, en nuestra opinión, nuestra experiencia. A veces... Ay, perdón. No, habla, Cristina. No, que yo sí que me he sentido alguna vez frustrada, no tanto porque pensara que Dios no me contestaba, sino porque veía que no estaba contestando lo que yo quería, ¿no? Entonces, bueno, a mí también lo que me ayuda en esas ocasiones es leer el Salmo 22, que empieza diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero termina también glorificando a Dios, reconociendo que por mucho que nosotros nos quejemos, al final quien tiene la soberanía es el Señor. Sí. Iba a decir que muchas veces nuestra impaciencia, ¿no? No sé, nuestra impaciencia nos lleva a desconfiar o a pensar en eso, que como ya lo queremos ya, y si no lo estamos teniendo, a veces parecemos niños pequeños. Yo lo veo en el cole, por ejemplo, con los niños, cuando están siempre pidiendo, quiero eso, sobre todo cuando ya empezamos a trabajar con el libro, empiezan, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y el quiero ir al baño puede durar 5 minutos, insistiendo, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero eso, quiero eso. Y hoy estaba pensando y digo, muchas veces nos pasa con Dios, ¿no? De, estamos ahí, quiero, y somos tan impacientes que a veces no podemos esperar un poco,
o quizás se nos olvida que Dios tiene el control y Él va a hacer las cosas en su momento. Y quizás a nosotros nos parezca que Él llega tarde, pero todos sabemos y lo sabemos de memoria que Dios nunca llega tarde. Las cosas siempre se dan en el momento perfecto para Él y que después llega a ser el momento perfecto para nosotros, porque tú cuando el Señor responde a tu oración, a una oración que llevas años pidiendo, dices, wow, creo que este era el momento. Y sí, era el momento porque Dios tiene el control de todo. ¿Alguien más quiere decir algo? A mí sí me gustaría añadir algo en este tema. Sí. Y es que probablemente deberíamos ser más sensibles al mensaje que nos llega de parte de Dios. En el relato de la Pasión, según Lucas, cuando le pide al Padre que le libre de la copa que le tenía reservada, bueno, pues evidentemente termina diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Dios no le concede la petición. Pero lo que dice el evangelista Lucas es que Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Y creo que debemos ser sensibles a la ayuda que nos puede venir de lo alto en forma de consuelo, pues del Espíritu Santo, de un ángel, como dice el texto, aunque no sepamos muy bien lo que es el tema de los ángeles, pero la ayuda que nos llega de lo alto por medio del Espíritu Santo, que es el Consolador. Sí, la oración a veces, yo cuando hice la pregunta del por qué oramos, parecía una pregunta y es una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Por qué oras? Pues oro por necesidad, oro porque es un mandato. Y yo diría que sí, es verdad, yo oro por necesidad y oro porque tengo que orar y quiero hacerlo, ¿no? Pero también oro porque la oración es un consuelo para mí. A veces cuando estamos pasando por momentos súper complicados y lo que nos tranquiliza es llegar a la presencia de Dios y descargar todo lo que tenemos, y cuando sales de ahí sales súper nuevo. Sales súper nuevo. Yo me acuerdo, mi madre siempre me decía eso cuando era pequeña, me decía, te sientes mal, a veces me sentía mal por cualquier tontería, ¿no? Me decía, pero vete, ora, habla con Dios. Y es lo que nos enseñaba el himno, ¿no? Que cuando estás cargado, vete ante el Señor, llévaselo en oración. Y Él te da una paz, y no necesariamente tiene que ser esta paz o esa tranquilidad de, ok, todo va a estar bien, voy a solucionar todo. No, quizás no lo solucione como nosotros esperamos. Pero lo importante es que podamos sentirnos en paz en la presencia del Señor. Estaba pensando en la Biblia, la historia de, no sé si os acordaréis de la historia de la madre de Samuel, Ana. En Primera de Samuel capítulo 1, si podéis, lo tenéis cerca, podéis abrir la Biblia, por favor. En Primera de Samuel capítulo 1 nos cuenta la historia, un poco la historia de Ana, del marido, que se llamaba, aquí lo tenía, se me olvida el nombre de Elcana. Elcana, que tenía 2 mujeres, una de ellas tenía hijos y Ana no tenía hijos, y eso le hacía sentir muy mal. Entonces, voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramatai, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silón, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines,
sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, mirares a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de tus consejos, de mis congojas y de mis aflicciones, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Hasta aquí voy a dejarlo. Lo que quería sobre todo enfatizar aquí es que Ana, después de hablar con Dios, después de haber orado, yo me imagino, ¿no?, que la paz que sintió de parte del Señor y la tranquilidad le hizo volver y no volver a estar triste. O sea, ella todavía no sabía la respuesta, Dios todavía no le había concedido el hijo, pero simplemente habló con Dios y salió de ahí diferente. A veces cuando oramos nos sentimos, yo sobre todo, digo, es como estar en la sala de espera, ¿no? Porque estás ahí orando y parece que no te está escuchando. Sí que sabemos que nos escucha. Pero sí, he hablado contigo, Dios, te he contado lo que tengo en mi corazón, pero parece que las cosas no cambian. Parece que todo sigue igual. Y claro, somos cristianos y ya tenemos las cosas como un automático, ¿no? Ya sabemos todas las respuestas a todo y dices, vale, sí, Dios responderá. Y aunque estés mal, te preguntan, hermano, ¿cómo estás? Bien, Dios responderá. Y lo que quería deciros esta noche es que no es que simplemente estemos respondiendo para escaparnos de la respuesta verdadera, ¿no? Que si estás mal y te preguntan, ¿cómo estás? Después de haber orado, bueno, el Señor hará. Sino que podamos tener esta seguridad de que pase lo que pase, sea cual sea la respuesta del Señor, Él nos ama. Y si estás pasando por una situación muy difícil, habla con Dios, cuéntaselo en oración, ora al Señor tu Dios. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que decimos, madre mía, ¿cómo puedo solucionar eso? Sabemos de algunas personas en la iglesia que no tienen trabajo y seguro que están pasando una situación complicada.
Y el decir a la gente, yo estoy orando por ti, no es una simple coletilla de, ok, voy a orar por ti. No. Tenemos que tener la seguridad que si vamos a hablar con Dios, Él nos escucha. Somos sus hijos. Y aunque Él no nos dé lo que pidamos, Él nos dará lo que Él cree que es necesario y es bueno para nosotros. A veces algo que pasa con la oración, que me parece un poco gracioso decirlo así, pero en realidad es así, ¿no? Muchas veces consideramos la oración como, ¿sabéis el acto de recoger firmas, ¿no? Cuando la gente o un colectivo o lo que sea quiere ser escuchado, quiere que se le escuche, entonces empiezan a recoger firmas. Y cuantas más firmas, mejor. Entonces, cuando tienes una petición de oración, cuando te pasa algo súper gordo, puedes orar por mí, puedes orar por mí. Y muchas veces se hace pensando que cuantas más personas oren por ti o por mí, Dios escuchará antes la oración. Pero sabemos que no es así. Dios escucha la oración y Él responde cuando quiere. Él es soberano, Él es Dios. Y solo tenemos que aprender a tener la paciencia. Una vez, hablando con una persona, me decía, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé muchísima paciencia. Siempre digo, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Dice, pero el acto de orar ya está poniendo a prueba mi paciencia, porque cuanto más hablo con Dios, pienso que no sucede nada, pero sí que sucede. Creo que ha dicho Ageli antes cuando estaba con el primer himno que el Espíritu Santo intercede por nosotros. No sé si era Ageli, pero lo he escuchado aquí, ¿no? Que el Espíritu Santo, y es bíblico también, cuando vamos a hablar con Dios, antes de decirle lo que hay en nuestro corazón, Él ya lo sabe. Entonces, si el Espíritu Santo está intercediendo por mí, Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Por qué tengo que hacerlo? Si al final Dios ya sabe lo que le voy a pedir. Nosotros oramos también porque es una muestra de nuestra humildad. Yo no puedo conseguir todo por mis propias fuerzas. O sea, yo prácticamente no puedo conseguir nada por mis fuerzas. Necesito a Dios. Y cuando me acerco a Dios en oración, le estoy diciendo, yo dependo de ti, Señor. Dependo de ti y de nadie más. Yo ya sé que tú sabes, sé que tú lo sabes, tú sabes lo que hay en mi corazón, pero te lo digo para también yo creerme que me humillo ante ti y dependo de ti. Sin ti yo no soy nada y sin ti yo no tengo nada. Y voy a esperar en ti porque yo sé que tú eres aquel que va a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, me guste o no me guste. Porque quizás nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es la voluntad de Dios y es perfecta para nuestras vidas. Y sí, tenemos que tener muchísima paciencia, tenemos que estar siempre ahí dependiendo de que si el Señor no responde a nuestra oración, cuando nosotros le pedimos, lo haga en algún momento. Y no se trata de que pidamos a muchísima gente que ore por nosotros, que eso es muy bueno, porque la Biblia también lo dice, ¿no? Que la oración de intersección es cuando, o sea, que oremos los unos por los otros, que cuidemos también de nuestros hermanos, pero eso no significa que si 10 personas oran por mí, el Señor va a escuchar. Es bueno que 10 personas oren por mí, es bueno que 20 personas oren por mí, pero eso no me tiene que hacer pensar que ese será el motivo por el que Dios me va a escuchar.
La semana pasada estaba comentando con un amigo un buen amigo que él dice que es ateo, ¿no? Estuvimos comentando acerca de la oración. Él siempre me dice que, Mila, yo no te entiendo, tú sabes que yo soy ateo, que no quiero creer en tu Dios, pero siempre me haces preguntas acerca de tu Dios y yo siempre acabo respondiendo cosas que ni siquiera sé por qué las respondo. Y digo, pues es porque quizá Dios te está llamando, te está tirando ahí un poquito y tú al final vas a caer. Me dice, nunca, no voy a caer, pero bueno. La cuestión es que yo le pregunté acerca de qué opina sobre cuando los cristianos hablan con Dios, ¿no? Cuando oramos. Y me dice, me gustaría que los cristianos cuando hablan con Dios lo hagan sin esperar nada a cambio. Simplemente que hablen con Dios, que se acerquen a Dios para disfrutar de su compañía, para contarle cosas, para sonreír con Dios y para estar simplemente. Le dije, sí, a mí también me gustaría hacerlo, pero hay momentos que me cuesta. Y sí, estaría bien que podamos también disfrutar de estos momentos con Dios de, ok, Señor, aquí estoy. Te cuento eso, sí, te voy a pedir porque soy tu hija y pasan cosas que tengo que pedirte tu ayuda, necesito tu ayuda. Pero que también podamos usar la oración como ese momento de disfrutar con Él, como si estuviésemos hablando así como estamos hablando nosotros ahora mismo, ¿no? Dios, mira qué día tan bonito está haciendo. Y no tengo que estar, o sea, y no es que tenga que estar sí o sí de rodillas o con los ojos cegados, que está muy bien porque te ayuda también a concentrarte, a no despistarte con otras cosas. Pero lo que quiero decir es que podamos hacer la oración que sea parte de nuestra vida. Cuando la Biblia dice, ¿no? Que es el apóstol Pablo que dice, orad sin cesar. Yo tengo que estar orando siempre. Tengo que dar gracias siempre. Tengo que contarle a Dios. Juan Luis Guerra es un cantante que canta música cristiana, ¿no? Él dice en una canción, no he venido a pedirte, tan solo he venido a estar contigo. Tan solo he venido a ser tu amigo, a que me cuentes, a contarte yo, a disfrutar de esta conversación contigo. Y os digo sinceramente que yo creo que a veces hemos perdido un poco ese sentido de disfrutar de este momento de la oración, porque no sé si os pasa, ya llegamos a casa cansados después de trabajar y, ok, tengo que orar para darle gracias a Dios, la oración de antes de acostarme, pues Señor, muchas gracias por este día, cuídame, tal, amén, te acuestas. Por la mañana, pues me he levantado súper tarde, tengo que ir corriendo, Señor, muchas gracias por el día, en el nombre de Jesús, amén, y te vas corriendo. Y tienes que comer, la hora de la comida, pues Padre, bendice sus alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y cuando nos sentamos y decimos, ok, Señor, siéntate, yo me siento aquí y vamos a conversar. Quiero hablar contigo, quiero disfrutar de este momento. Y yo sé que, y si lo habéis hecho, sabéis de lo que estoy hablando, sabéis que cuando sales de este momento, dices, wow, ok, gracias. Te sientes tan feliz, te sientes, no sé, parece que no existen los problemas y parece que todo va bien. Porque Dios está contigo y porque acabas de descargar todo lo que tenías y acabas de disfrutar un momento tan precioso con el Dios, con tu Dios al cual amas. Y la oración para mí es eso, ¿no? Es ese momento de disfrute,
de contarte cosas, de disfrutar contigo, Dios, y de contarte también que muchas veces la lío, meto la pata en las cosas que no tengo que hacer, pero aquí estoy pidiéndote perdón y pidiendo tu ayuda porque dependo de ti completamente. Y para terminar, estar buscando los tipos de oración, ¿no? Y hay varios tipos de oración, solo me gustaría mencionar 3 tipos de oración. El primero, la oración de acción de gracia. Lo tenemos en 1 Tesalonicenses 1:2. La oración de petición en Juan 15:7 y la oración intercesora, Efesios capítulo 6, versículo 18. Y la oración, me gustaría que alguien pudiese abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6. No me gustaría terminar sin poder leer el modelo de oración que nos dejó Jesús. Si lo tiene alguien, por favor, puede abrir su micro y leerlo. Mateo 6, 6. Y cuando, al 6, el siguiente, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No, yo me he equivocado, perdón. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Bueno, es a continuación casi. Vale, sigue leyendo. Sí, bueno, ya voy a leer y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Amén, muchísimas gracias. Y antes de terminar, me gustaría que 2 o 3 personas nos pudieran, antes hemos hablado de esos momentos de cuando estoy llorando y te sientes un poco frustrado, crees que la respuesta no está llegando cuando tú quieres, ¿no? Y a modo de testimonio, si 2 o 3 nos pudiesen contar este momento cuando le has pedido algo a Dios y el Señor te ha escuchado y ha contestado a tu oración, ¿cómo te has sentido en este momento? Pues bien. Bueno, yo de adolescente, cuando me convertí, cogí un bote de Pringles, de patatas fritas, y lo pinté en colores y decidí escribir mis oraciones y ponerlas dentro. Y a final de año leerlas para ver cómo Dios había contestado. Entonces, bueno, mi testimonio es cortito, pero simplemente es decir que cada vez que leía las oraciones que estaban dentro del bote de patatas, me daba cuenta de que el Señor realmente había contestado. Quizá no de las formas en las que yo quería, pero sí de la forma en la que yo necesitaba. Y cosas que me he dado cuenta con los años, que si el Señor hubiera hecho las cosas como yo se las pedía, no habría llegado al momento en el que estoy ahora. Entonces, bueno, ¿cómo me sentí? Pues yo creo que todos nos sentimos escuchados y amados, ¿no? Al ver que el Señor no solamente escucha nuestras oraciones y las responde, sino que realmente nos cuida y nos responde de una manera que va mucho más allá de lo que nosotros podemos querer o desear. Amén. Yo una vez, cuando me operaron hace 10 años, 8 años, estaba en la habitación, era de noche y tenía un dolor grandísimo en un sitio, ¿no? Y yo le decía, era la 1 de la madrugada, y le decía, Señor, por favor, ayúdame que no puedo dormir, esto es desesperante. Desesperante, y le di la tabarra, le di la tabarra. Y
Digo, y hablé con los sanitarios a ver si me podían dar alguna forma de calmarme. No, no hay nada más, esto usted que aguantar. Digo, señor, yo así no puedo estar, contéstame. Y fue decir eso y de repente abrí los ojos y ya era el día siguiente. Me había quedado frito en el acto. Lo tengo apuntado por ahí como un milagro, ¿eh? Qué bueno. También cuando yo jovencita en la escuela dominical me enseñaron a tener como un diario, ¿no? Entonces en un cuaderno ponía la fecha en que hacía la petición y a continuación la fecha cuando el Señor contestaba a esa petición. Y lo tuve por años. Y la verdad que era un gozo luego ver cómo el Señor contestaba a esas oraciones, ¿no? A veces eran rápidas, pero otras veces se alargaban mucho en el tiempo, pero siempre el Señor contestaba y de la mejor manera, ¿no? A mí me gustaría compartir también que yo tengo un cuaderno, bueno, yo desde el 2006 le escribo cartas a Dios y me hago cuadernos en donde, bueno, los decoro súper bien y siempre le escribo cartas, le cuento cosas y, bueno, mis oraciones, mis peticiones. Y le había pedido al Señor que quería estudiar educación infantil hacía muchísimo tiempo. Y no lo conseguía. Cuando por fin empecé a estudiar educación infantil, tuve que dejarlo a la mitad porque ya perdí el trabajo y ya no podía seguir pagando. Me costaba 3.000 euros al año y era como, Dios mío, ¿qué hago con mi vida? Tengo que dejar de estudiar porque no puedo pagarlo. Y me apunté a un público. En el público lo dejé también por ciertas razones y volví al privado. No sé por qué, pero volví al privado. Y no sé si es una contestación de parte de Dios, pero yo me acuerdo cuando estaba presentando mi trabajo final, para mí fue como una oración contestada. Dije, me fui corriendo a mi cuaderno de oraciones y vi la fecha cuando le había pedido a Dios que quería estudiar educación infantil. Y dije, Dios mío, han pasado muchos años ya desde que te lo había pedido, pero gracias. Y encima me dieron la nota máxima y me dijeron mis profesores, Mila, no te damos un 20 porque no se puede. Les gustó tanto el trabajo y dije, Señor, eso es gracias a ti. Ha sido difícil el recorrido, pero aquí estoy. Muchísimas gracias. Y de verdad me sentí, como ha dicho Cristina, ¿no? Que sientes que te escuchan y sentí que mi papá me escuchó y mi papá respondió a las peticiones de mi corazón.